te atraen con esta promesa de que vas a ser dueño de tu tiempo, de que vas a ganar dinero extra, qué sé yo. Esto es mentira. Por una disponibilidad, digamos, por un pago o para hacer dinero de lo que sería part-time, vos tenés que tener una disponibilidad full-time. Porque lo que no te dicen es que hay un montón de tiempo que es sin pago. Un montón de tiempo que se va en esperar que salga una tarea, en entender la tarea, en a ver si te pagan, en reclamar el pago cuando no te pagan, en que te digan no, lo hiciste mal, cuestiones de calidad y que no te paguen, rehacer la tarea. Digo, todo esto, y además no estamos hablando de millones, digo, cada tarea por ahí te paga medio centavo de dólar, no es nada. Entonces imagínate cuánto tenés que hacer para hacerte de un dinero más o menos potable. Le pedimos respuestas a la IA. Pero hay preguntas que solo podemos hacernos entre humanos. Esto es Prompt y Circunstancia. Una conversación sobre inteligencias artificiales y cómo éstas redefinen nuestra época. Hoy nos acompaña Milagros Miseli. Milagros es socióloga, doctora en Ingeniería Informática e investigadora especializada en inteligencia artificial. Su trabajo examina las condiciones laborales y las relaciones de poder que intervienen en la producción de datos para sistemas de IA. Es líder de investigación en el DAIR Institute. Dirige la unidad Datos, Sistemas Algorítmicos y Ética en el Weizenbaum Institute de Berlín y fue reconocida por Time entre las 100 personas más influyentes en IA en 2025. Buenos días, Milagros. Contanos desde dónde nos estás hablando. Hola Gladys, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo ahora estoy en Berlín, en mi oficina, y es un placer estar acá con ustedes. Un poquito para arrancar el podcast, queríamos preguntarte, sos socióloga y doctora en informática, ¿sí? En ingeniería informática, si mal no recuerdo. ¿Cómo llegaste al campo de la inteligencia artificial? Bueno, llegué un poco de casualidad. Yo primero que nada fui socióloga, ¿no? Entonces tenía un grado y una maestría en sociología. Y llego, me contratan del Instituto Alemán de Internet, que es donde estoy ahora. El instituto recién se había formado, estamos hablando del año 2017. Recién se había formado, recién se había creado, es un instituto, digamos, del Estado, con financiamiento estatal. Y bueno, yo llego ahí un poco como socióloga, fue mi primer trabajo en investigación, de hecho. Vi esta convocatoria y me presenté. Te soy sincera, les soy sincera, muy de cara dura. Yo nunca había hecho nada relacionado con tecnología, venía tratando temáticas de poder, venía tratando temáticas que tenían que ver con la maternidad, o sea, nada que ver con la tecnología, de más hasta decir con la inteligencia artificial. Pero bueno, me presenté a la convocatoria, creo que la perspectiva de mis estudios sobre cuestiones de poder y dominación les parecieron apropiadas, también con una cabeza muy abierta de parte de las autoridades del instituto, ¿no? Que si bien eran toda gente que venía de la informática, por ahí estaba buscando un poco esa perspectiva más de la interdisciplinaridad. Así que bueno, para mi sorpresa y sorpresa de todos y todas, no, me contratan, y así empieza mi camino en la inteligencia artificial, también tocando un tema que a mí me parecía el tema este, ¿no? Que por ahí vamos a hablar en un segundo, pero el tema este de quiénes son las personas detrás de la inteligencia artificial, a mí me parecía que era la primera pregunta que se me ocurría cuando pensaba en estas tecnologías. A ellos les pareció que era súper novedoso, y bueno, con eso un poco que le dimos para adelante. Ahí me lo contestaste un poco, pero de todas maneras, ¿qué te llevó específicamente a interesarte por estas personas que trabajan detrás de los sistemas de IA? Cuando me hacen esta pregunta, ¿no? Siempre un poco que respondo, siempre mi cabeza va para el mismo lado y es, ¿por qué no pensar en eso? Digo, yo entiendo que por ahí a un montón de gente les parece que la inteligencia artificial, o mejor dicho, la inteligencia artificial tiene este marketing de ser esto mágico, ¿no? Que, ¿no? Y todo de lo que nos hablan es del algoritmo, de los datos, o nos hablan del poder de cómputo, o de las maravillas que ahora se pueden hacer con la inteligencia artificial, pero no está mucho en el discurso esto de que hay gente trabajando detrás. Para mí, ¿no? Viniendo de donde vengo, y creo que mucha gente en Argentina se va a relacionar con de esto, ¿no? Vengo de una familia de laburantes, básicamente. Soy la primera generación de académicos, o sea, la primera académica en mi familia, y junto con mi hermana somos las primeras que nos recibimos en la universidad pública. Eh, entonces, digo, no me parecía lo más extraño del mundo preguntarme qué laburo lleva a que se produzcan estas tecnologías, o con qué laburo se producen estas tecnologías. Así que bueno, con esa pregunta que para mí humildemente era como, bueno, digo, es una pregunta muy normal, a mí me parece muy normal preguntar esto, parece que ahí tocamos un nervio que, bueno, no mucha gente estaba bien.
Algunos, por ahí tenemos cierta noción de que no todo está automatizado en el mundo de la inteligencia artificial. Todos suelen imaginar que los sistemas son autónomos, de hecho que el entrenamiento es autónomo. Eh, por lo tanto, esa imagen por ahí con esta charla se pierde. ¿Quiénes son esas personas que hacen posible el funcionamiento de los sistemas, de los modelos de lenguaje en realidad? Sí, bueno, ojalá con esta charla se pierda un poco o derribemos un poco ese mito, ¿no? Porque no es más que eso, es un mito. Los sistemas autónomos no son tales, digo, no son totalmente autónomos. Hay cientos de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Algunos dicen que estamos hablando de casi del 3% de la población total mundial haciendo trabajo de datos. ¿A qué nos referimos con trabajo de datos? Nos referimos al trabajo que sostiene a estos sistemas de así llamada inteligencia artificial. No son personas que lo que hacen es, por un lado, recolectar o aportar datos que se usan para el entrenamiento y el mantenimiento de estos sistemas, personas que etiquetan estos datos, que los interpretan, que los clasifican, que los ordenan para que tengan sentido y para que sirvan como datos de entrenamiento, personas que una vez que los modelos están entrenados, están ahí medio supervisando y mirando a ver cómo se comporta el modelo y si hay alguna no red flag que haya que señalar porque el modelo se comportó de una manera que no se tenía que comportar. Y en muchos casos están ahí por ahí reemplazando al modelo cuando el modelo no funciona o muchas veces cuando no hay tal modelo ¿no? Y queda bien decir para los inversores o para el marketing decir, yo integré una inteligencia artificial en mi modelo de negocio, lo cual en muchos casos es mentira. Bien, por lo tanto, ¿qué significa en realidad entrenar una IA en este momento y cuánto trabajo humano hay involucrado en ese proceso? Porque en realidad, bueno, no es tan así. De todas maneras, yo recuerdo que antes de la irrupción de las generativas pasaba un montón que uno subía a ciertas plataformas y luego la validación era humana, por eso se demoraba ciertos minutos en darse. No es algo que se dé, calculo que se intensifica un montón con las generativas. Pero, ¿qué significa entrenar? A mí se me ocurren un montón de preguntas en ese sentido. ¿Cuánto está una persona frente a una computadora etiquetando? ¿Qué tipo de cosas se enfrenta esa persona cuando se pone a etiquetar? Calculo que el contenido debe ser muy fuerte. ¿Hay algún seguimiento? No sé cómo es esa estructura laboral. Por ahí contame un poquito cómo sería eso. Bueno, son todas preguntas importantísimas, ¿no? Lo primero que te voy a decir es que hay un estudio específicamente que muestra, y esto es antes de todo este boom, auge de la IA generativa, como vos recién decías, que muestra que el trabajo de datos, o sea, toda esta preparación, ¿no? Y todo el seguimiento del entrenamiento, hace hasta el 85% del tiempo total del desarrollo de un modelo de Machine Learning. O sea, que la parte de ingeniería y la parte de cómputo es solamente ese 15%, pero estamos hablando del 85% del trabajo, del laburo de entrenar un modelo, tiene que ver con el trabajo de datos. ¿Quiénes son estas personas y cuánto tiempo tardan y cómo es ese laburo? Bueno, lo importante a saber en el primero de los casos es que ese laburo, que es importantísimo, que conlleva el mayor tiempo del desarrollo de estas tecnologías, está externalizado, está tercerizado, no se hace dentro de los mismos lugares donde se desarrollan los modelos. Por ejemplo, ¿no? Un modelo como ChatGPT entrenado por OpenAI, no sé, el modelo te dicen, sí, se entrenó en Silicon Valley, en California, qué sé yo. Los trabajadores de datos, en ese caso, por ejemplo, porque los conozco también en persona, estaban en Nairobi, en Kenia. Acabo de volver de ahí, de trabajar con ellos durante un par de semanas. Eh, Digo, la gente que hizo ese laburo monumental de crear esos conjuntos de datos, pero también de supervisar los modelos, de entrenar, en el caso específico de estas personas de las que te estoy hablando, se encargaron de entrenar el filtro de toxicidad de ChatGPT. O sea, todos los filtros que tienen que ver con que ChatGPT no te diga cosas terribles o que enseñarle a ChatGPT, bueno, esto no es aceptable o esto sí es aceptable. Ese literalmente era el laburo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, esto, ¿no? Porque todos estos modelos de lenguaje hay diferentes formas, según lo que vos quieras hacer, en este caso era el filtro de toxicidad, pero según qué parte del modelo vos estés, o del sistema vos estés, digamos, laburando, la tarea va a ser distinta. En este caso, por ejemplo, en el caso del filtro de toxicidad de ChatGPT, la tarea consistía en leer textos y clasificarlos según, no, etiquetarlos según
una taxonomía que te daba ChatGPT. ¿En qué consistían estos textos? Bueno, en lo peor de la humanidad, en textos que eran descripciones gráficas, vívidas de violaciones grupales, de torturas, de diferentes formas de torturas, de abuso sexual infantil, por ejemplo, instrucciones minuciosas de cómo violar a un bebé, cosas de ese tipo. Todo eso era el laburo. Y esto se hacía durante de 8 a 12 horas por día, 6 días a la semana, casi sin pausas, sin apoyo psicológico, además está a decir, por trabajadores que cobraban, imagínate esto, $2 la hora. Y uno podría pensar, pero $2 la hora en Kenia es un montón de plata. No, Kenia es casi tan caro en muchos casos como Argentina. Imagínate cobrar $2 la hora en Argentina por hacer este trabajo que te deja quemado o quemada, y no es moco de pavo. Pero además de esto, ¿no? Por ahí el pensamiento siempre es, bueno, pero esta gente por ahí con eso se arregla o con eso está bien o por ahí para ese país es un sueldo normal. Ahora pensemos en los billones que hace OpenAI como compañía, ¿no? Y digo, estas compañías todopoderosas, superpoderosas, ¿no? Que están en el mercado ahora. Bueno, ¿cuánto por ahí hay que pensar cuánto más podrían estar pagando por este laburo que le quema la cabeza a miles de personas? Y ellos tienen iniciativas, qué interesante todo esto que me contás, es tremendo también. Yo lo traigo al contexto argentino para pensarlo de alguna manera, de agruparse, de sindicalizarse de alguna manera, de empezar a pelear por ver que es una anomalía, que no está bien las condiciones de trabajo y empezar a pensarlas, o porque hay otras necesidades, no hay la posibilidad de empezar a pensar en eso. No me imagino eso. Bueno, se dan las dos cosas, digo, las dos cosas que vos nombraste no se excluyen mutuamente, ¿no? Digo, hay por supuesto una cuestión de que hay necesidades y la gente por ahí no tiene la posibilidad de organizarse porque primero está el traer el pan a la mesa y lamentablemente también porque hay mucha presión dentro de estos lugares de trabajo, y porque estas empresas también tienen un poder enorme. Las personas por ahí no tienen la posibilidad, digo, a veces es literalmente elegir entre organizarse o sindicalizarse y perder el laburo, ¿no? Porque, digo, esas son las dos posibilidades. Si te sindicalizás, te echan. Entonces, las dos cosas suceden al mismo tiempo y también hay que decir que estas empresas buscan a estas personas, a los y las trabajadoras de datos, en lugares donde los encuentren específicamente vulnerables. Digo, no es casualidad que los vayan a buscar a los barrios populares de Nairobi, porque literalmente los van a buscar a los barrios populares de Nairobi. Y también esta práctica la he visto en Buenos Aires, digo, para que no parezca que esto es tan lejano, ¿no? Em, y aún así, estas personas se están organizando. Por ejemplo, en Nairobi se creó el primer sindicato de moderadores y moderadoras de contenido, que son las personas que hacen un trabajo parecido al que recién estaba explicando con respecto a ChatGPT, pero en redes sociales. O sea, lo que hacen es moderar contenido. Nosotros le decimos, bueno, es etiquetar datos en un flujo que es en vivo, ¿no? Que es en tiempo real, digamos. Pero no deja de ser una forma de etiquetado de datos, que también son personas que están todo el tiempo viendo cosas terribles, porque por supuesto que lo que hacen es filtrar, no sé, videos de matanzas o videos que infringen las políticas de las plataformas de redes sociales. Entonces, bueno, ellos en Nairobi, en Kenia, perdón, se creó el primer sindicato de moderadores de contenido, que además lo extienden a África, así que no se llama el sindicato de Kenia, sino el sindicato africano de moderadores y moderadoras de contenido. También en Nairobi nace la Asociación de Etiquetadores y Etiquetadoras de Datos, que también se están organizando frente a estas cuestiones, ¿no? En estas empresas. Y en otros lugares, por ahí un ejemplo más cercano, en Argentina está la Asociación Gremial de Computación, que si bien son informáticos y informática que se sindicalizan, lo cual ya es una novedad alrededor del mundo. Digo, en el contexto argentino por ahí no es una novedad, pero en el mundo que la gente, los informáticos se sindicalicen es una novedad. Pero acá también la novedad y lo que yo rescato y por lo cual también trabajamos a veces cercanamente, es que dentro del gremio de lo que es la informática, ellos también consideran a los y las trabajadoras de datos, o sea que también agrupan a los y las trabajadoras de datos de Argentina. Así que digo, hay esperanza. Estas personas, a pesar de todas estas dificultades, se están organizando.
Me contabas que, bueno, en Kenia, bueno, en África principalmente se dan estos modos de trabajo. Me hablaste un poco de Argentina. ¿Dónde más están localizadas las personas que realizan? ¿Vos considerás que alrededor de todo el mundo hay, últimamente también por LinkedIn, enmascarado de alguna manera, empiezan a llegarme a veces avisos de ese tipo, que uno por ahí los puede interpretar, pero también lo ponen de una manera en que también es vendible esta cuestión. Viste que los modos de trabajo han variado mucho. Esta cuestión de asociar la libertad con trabajar desde tu hogar, pero por ahí estás 12 horas anclado o más trabajando. ¿Dónde consideras que también, además de África, en Argentina, se dan estas condiciones? En todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo, por ejemplo, pero por supuesto que hay como focos o hubs, ¿no? Bueno, Kenia es uno de esos lugares. En América Latina tenemos Brasil y Venezuela en su momento. Ahora cambió bastante la situación en Venezuela, pero en Venezuela en su momento era como un foco de esto. Eh, en las Filipinas, en la India, en Pakistán se dan estos lugares. En Bangladesh también mucha gente haciendo este trabajo de datos. Eh, y también ojo que también en el norte global, ¿no? Digo, en Europa hay muchísimos y muchísimas trabajadoras de datos, pero también es importante rescatar, y digo, esto engloba a todos estos lugares, es que siempre van a ir a buscar dentro de estos lugares a las personas más vulnerables. Por ejemplo, en Europa es muy común encontrar migrantes y hasta refugiados haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y es medio, te van a decir, bueno, lo que pasa que por los modelos de lenguaje necesitamos una cierta eh, conocimiento de lenguas específicas, entonces de idiomas específicos, por eso buscamos también gente que hable otros idiomas, qué sé yo. Sí, sí, eso, y además que le podés pagar menos porque muchas veces están sujetos a regímenes de, sí, legislativos que tienen que ver con qué trabajos pueden hacer y cuáles no, o si pueden trabajar en el caso de los refugiados o no, cuántas horas, etcétera, etcétera. Así que, digo, esto sucede. Y lo que decías vos, ¿no? Importantísimo esto que vos decías con respecto a esta idea de ser emprendedor, ¿no? De ser emprendedor y dueño o dueña de tu tiempo y que, bueno, a partir de este trabajo vos vas a poder, digamos, trabajar en libertad. Eso es una falacia, digo, no lo digo yo solamente de mi lugar, lo dicen, nosotros tenemos dentro del repositorio que tenemos en nuestro proyecto, donde tenemos testimonios y trabajos hechos por personas trabajadoras de datos. Hay varios de estos trabajos donde lo primero que sale es esto, te atraen con esta promesa de que vas a ser dueño de tu tiempo, de que vas a ganar dinero extra, qué sé yo. Esto es mentira. Por una disponibilidad, digamos, por un pago o para hacer dinero de lo que sería part-time, vos tenés que tener una disponibilidad full-time, porque lo que no te dicen es que hay un montón de tiempo que es sin pago. Un montón de tiempo que se va en esperar que salga una tarea, en entender la tarea, en a ver si te pagan, en reclamar el pago cuando no te pagan, en que te digan, no, lo hiciste mal, cuestiones de calidad y que no te paguen, rehacer la tarea. Digo, todo esto, y además no estamos hablando de millones, digo, cada tarea por ahí te paga medio centavo de dólar, no es Claro, un no, montón de plata. Ya no es nada, entonces imagínate cuánto tenés que hacer para hacerte de un dinero más o menos potable. ¿pensás que, ahora ya desde el punto de vista informático, pensás que el trabajo de validación de contenido, de etiquetado, en algún momento va a llegar a automatizarse? ¿Pensás que van hacia eso? Porque, bueno, entrenan un modelo que, bueno, después podemos cuestionar para qué es ese modelo. Yo creo que el uso del usuario final no es el objetivo principal de ningún modelo de lenguaje. Pero también pueden entrenar es posible entrenar esa validación. Me pregunto qué va a pasar con esos puestos de trabajo. Nada. Pero ¿pensás que se va a poder automatizar la validación de contenido? Yo creo que no completamente, o sea, no es que creo, digo, es lo que venimos viendo, venimos observando, ¿no? Que no se puede automatizar completamente, siempre se va a necesitar solamente por el mero hecho de que los lenguajes avanzan y cambian y digamos, y se adaptan y todo el tiempo están en movimiento. Digo, el lenguaje no es algo estático, entonces siempre necesitas gente que vuelva a repensar esos parámetros. Digo, eso es un trabajo puramente humano, no podés entrenar a automatizar ese proceso. Eso por un lado. Y también me acordé de lo que habías dicho antes, que tenía que ver con cómo estas tareas no se van, siempre te las van dibujando de otra manera. Es verdad que las tareas del trabajo de datos, ¿no? Cuando nosotros creamos esta definición, esta conceptualización de lo que es el trabajo de datos, le hicimos amplia y nombrando estos 4 grupos de tareas de los que hablaba al principio, la recolección la generación de datos, el etiquetado, la validación y
sí, el hacerse pasar por una IA. Digo, lo hicimos también así porque nos dimos cuenta, yo este trabajo lo vengo investigando hace una década, que esto va cambiando, ¿no? Hace por ahí 8 años todo era etiquetado de datos, etiquetado de imágenes, bueno, porque estábamos hablando, ¿no? De computer vision, era todo como computer vision, todo por ahí, después llegaron los modelos de lenguaje, ahora todo tiene que ver con otro tipo de tareas, pero la cuestión de la validación siempre estuvo, digo, no es una tarea nueva, y siempre necesitó de ese ingrediente humano solamente incluso para cosas tan banales como crear las tareas, o sea, para crear las instrucciones para las tareas, qué es lo que realmente, de qué se trata la validación, cuáles son las reglas, eh, entender un poco cuáles son también ¿cómo se dice esto? ¿Cuáles son las discrepancias entre lo que el modelo está haciendo y lo que vos estás esperando? ¿O cuál es, no sé, la cuestión corporativa de lo que esperás de tu modelo, que haga tu modelo? Digo, son un montón de cosas que van ahí que tienen que ver con un discernimiento que es puramente humano. Bueno, sí. Bien. Ahora, por ahí, enfocándonos un poco en el contexto de las universidades, justo ayer estaba en clase y consultaba a los estudiantes qué uso hacían de esto, el tema de la delegación cognitiva y demás, y les hablaba o les comentaba que desde el LIAS tratamos de impulsar pequeñas actitudes de soberanía menor, es decir, tratar de utilizar modelos locales, reentrenar con datos propios, pensar en las cuestiones de seguridad, empezar a pensar en las políticas de privacidad en las que encajamos. Les contaba el caso de Instagram, que a partir del 8 de mayo, el que no desinstaló o bajó su cuenta, aceptó un montón de condiciones que seguramente no conozcan. ¿Qué pensás desde la universidad? O sea, ¿qué discusiones deberíamos tener sobre soberanía? ¿Crees que todavía es posible ejercer pequeñas actitudes soberanas que son en mano? Que nada, mira, incluso te cuento, hace poco estuve en México y ellos me contaban que nada, que ellos tenían una historia de dependencia de Estados Unidos y de Francia y que no tenían como cierto interés en cambiar, probablemente en una universidad, no sé si en todo México sería así, no tenían la posibilidad o la mirada de intentar cambiar eso o modificarlo, que como una actitud un poco de resignación. ¿Qué pensás vos sobre eso? ¿Tenemos posibilidades de hacer algo en ese sentido? A mí me parece que la actitud de resignación es algo que veo muy a menudo y me da mucho miedo, me asusta mucho. O sea, me parece que renunciar a nuestra soberanía y a nuestra posibilidad de elegir, y no estoy solamente hablando de la soberanía en cuestiones, digamos, nacionales, sino también en la cuestión propia, ¿no? Personal, hasta te diría. Digo, me parece que es importantísimo, pero la soberanía no tiene solamente que ver con la cuestión de qué datos uso, qué infraestructura uso, qué arquitectura uso. A veces también eso, ¿no? Porque muchas veces me dicen, bueno, pero esto se entrenó con datos locales. Sí, está bien, pero ¿dónde los tenés alojados? ¿Estamos hablando de AWS o los tiene Amazon o lo tenés en tu servidor? Y entiendo que eso no es posible. Digo, también estoy hablando desde el privilegio de estar en una universidad europea y no es el caso de las universidades. No vivo en un tupper, entiendo que eso no es el caso. Pero digo, la discusión de la soberanía a veces es mucho más amplia y mucho más, tendría que darse de forma mucho más profunda de lo que a veces veo que se da en muchos aspectos. Lo que a mí sí me parece, y creo que si te puedo dejar con un mensaje, me parece que es incluso antes de esa, hay una pregunta que viene incluso mucho antes de con qué datos se entrenó y cuál es la arquitectura y de dónde, ¿no? ¿Cómo estoy entrenando el modelo? Si no, ¿realmente necesito automatizar esta tarea? ¿Realmente necesito una IA para esto? Y me parece que ese es el primer acto de soberanía que necesitamos. Incluso te diría en las ciencias sociales, y también es una actitud de revalorización de las ciencias sociales. Es preguntarnos, y ese creo que es el valor que podemos aportar, que no es la primera pregunta que parece hacer un ingeniero porque su mindset es otro y está muy bien que así sea. Digo, por ahí tenemos que caer nosotros y nosotras a preguntar, che, pero esto, ¿por qué estás creando acá una tecnología? O sea, digo, ¿es necesario automatizar este proceso? ¿Cuál es el problema real? ¿Estás creando una tecnología que viene a solucionar un problema que nadie tenía? ¿O estás realmente solucionando un problema que había y la respuesta, y cuando te pusiste a pensar, la respuesta fue este problema que realmente existe, se soluciona con un modelo de automatización? Me parece que eso es el primer acto de soberanía que podemos tener. La pregunta que se hace todo el mundo últimamente es, ¿la IA va a quitar o va a eliminar ciertos trabajos? Mira, el otro día leía
a Matías del Sindicato de Informáticos, que igual también lo entrevistamos, que decía que la IA no te va a sacar tu laburo, porque en la patronal, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pensás vos sobre esa mirada? ¿Pensás que algunas disciplinas, especialmente hablando de las ciencias sociales y las humanas, están en riesgo? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, hace unos meses, hace medio año fui a la CGT, me invitaron a la CGT y me hicieron esta misma pregunta y fue la primera en decir, gente, la IA no te saca el trabajo, te la saca el patrón, ¿no? Digo, sigue siendo una decisión empresarial esto de echar a la gente. Eh, y un poco como que me miraban, bueno, pero te estamos preguntando otra cosa, ¿no? Pero a mí me parece una distinción importantísima y celebro mucho que también el sindicato de informáticos esté diciendo esto. Digo, no, la IA no te saca nada, digo, sigue siendo una decisión de la patronal. Eh, Dicho esto, lo que estamos viendo en muchos casos es, primero, sí, el uso de la IA como una excusa para echar gente, para deshacerse de mano de obra por otras cuestiones, ¿no? En vez de pensar, bueno, ¿qué votamos que necesito echar millones de gente? Digo, ¿por qué estamos en una situación donde yo tengo que echar miles de personas o tengo que cerrar o digo, o no puedo mantener a los y a las trabajadoras o tengo que cerrar mi industria o mi empresa? Digo, esto no sé, digo, también hay que pensar, replantearse eso. La segunda cosa es también estamos viendo, y esto no solamente ya saliéndome más del foco en Argentina y pensando por ahí en un foco más global, estamos viendo, si bien estamos viendo un montón de despidos donde digamos, se lo justifica diciendo, automatizamos este proceso, donde en realidad el reemplazo no está, porque digo, el miedo siempre es al reemplazo, me va a reemplazar la IA. El reemplazo no está. Lo que está sucediendo en vez de un reemplazo es un desplazamiento. Está sucediendo un desplazamiento de esa mano de obra a lugares mucho más recónditos donde la precarización también es mucho más posible. Por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, tuvimos el caso de hace 3 años, ¿no? El anuncio de estos supermercados automatizados de Amazon, donde el concepto era, bueno, nosotros ahora no tenemos cajeros, no tenemos repositores, no tenemos nada, vos entrás, no hay gente, no tenemos empleados en estos supermercados, vos entrás, agarrás lo que querés, lo ponés en tu bolsa, salís y nosotros con IA vamos a saber qué te llevaste, cuánto tenemos que cobrar, se te va a descontar, vos no tenés que hacer nada ni tenés que hablar con nadie. Y estos lugares no tienen una persona empleada. Digo, esos lugares existen. Lo que nadie te decía, y esto se descubrió hace unos meses, es que esos lugares no eran tan automatizados como parecían. Lo que estaban siendo eran monitoreados por personas en las Filipinas, con un call center gigante, tiene Amazon, tercerizado por supuesto, no tiene el cartel de Amazon en la puerta, donde, eh, donde hay un montón de personas monitoreando con cámaras qué está sucediendo dentro del supermercado. O sea que el Securitas de la puerta no le pagaban más, no le pagan más tampoco en dólares y a sueldos californianos. Lo que hacen es pagarle a un tipo que está en un lugar remoto en las Filipinas, invisible además, cuando vaya a saber sujeto a qué leyes laborales, sujeto a qué condiciones laborales, cobrando un salario de miseria, pero ese trabajo sigue existiendo. Entonces, lo que quiero decir es, también se dan estos fenómenos donde por un lado se despide a este grupo de trabajadores y por otro lado se emplea a otro grupo de trabajadores que en su mayoría tiene que ver con esto de lo que hablábamos antes del trabajo de datos. Bien. Para ir cerrando, voy con 2 preguntas más y ya te liberamos. Si tuviéramos que imaginar una IA que sea más justa y democrática, acá tenemos la iniciativa de LATAM GPT. Yo tengo algunas contradicciones con esa iniciativa, porque bueno, si bien es un modelo que intenta recuperar léxicos y dialectos que tal vez tienen que ver más con los pueblos originarios o ser más inclusiva, luego después esta cuestión que vuelve a interpelarnos, que es el tema de la infraestructura. Bueno, queremos ser soberanos, pero la infraestructura no da. Terminamos alojando modelos en Amazon que vuelven a utilizarse para reentrenar. Entonces, con esa premisa, si tuvieras que imaginar un modelo de IA o una IA más justa y democrática, ¿qué condiciones consideras que deberían darse para construirla? Mira, digo, no necesito imaginármela porque existen casos de ese tipo de IAs, ¿no? Digo, nada de esto, nada de lo que charlamos en esta media hora tiene que ver con demonizar a la tecnología en sí misma, sino a repensar un poco, replantearnos cuáles son los usos y con qué condiciones y digamos, y bajo qué premisas
esto está bueno, ¿no? Y cuáles no queremos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos acabas de decir. Digo, la TAM GPT es un ejemplo de muchos, donde se dan estas contradicciones o se dan, no sé si son contradicciones, es lo que se puede en muchos casos, ¿no? Y que también se entiende. Pero también hay casos, por suerte, donde estas cosas por ahí se hicieron un poquito mejor o por ahí, bueno, tuvieron la suerte de tener otro tipo no sé, de fondos, de financiamiento, no lo sé. Pero sí hay casos donde, si estamos pensando en unos casos ideales, tienen que ver con por ahí modelos mucho más chiquitos, por ahí no hace falta pensar ¿no? en un modelo gigante, modelos mucho más chiquitos, entrenados localmente, en un servidor local, con datos locales, con cosas específicas para propósitos específicos, pensando en necesidades, por ejemplo, la conservación de lenguajes minoritarios, como se los llaman, es una necesidad y está buenísimo que eso exista. Digo, pero ¿para qué? Ese modelo te tiene que servir para eso y también para, no sé, para darte, no sé, para decirte cosas o para otros propósitos que no son ese específico. Digo, también eso pasa. A veces está un poco que uno se engolosina y querés que el modelo te dé esto y te dé lo otro y te dé lo otro y te dé lo otro y ya el modelo, como ya eso chiquito que querías crear, no termina siendo tan chiquito. Entonces, digo, me parece que es importante pensar en eso, pensar en modelos, pensar mucho más chiquito, en propósitos mucho más específicos, co-creados con las comunidades afectadas o con las comunidades con las que realmente, digamos, pensás que le va a servir esa tecnología. Y sí, pensando localmente, pensando en infraestructuras locales, en arquitecturas locales, a mí me parece que eso es súper, súper importante. Buenísimo. Siempre hacemos al final algo que llamamos un regalo para la audiencia, que buscamos que nos recomiendes algo, un libro, una película, algo que rompa o que nos involucre con los temas que por ahí vinimos abordando con vos, Milagros. Yo creo que, me tomaste por sorpresa, pero no sé si rompe o aporta, pero por ahí el libro de Karen Hao, que se llama El Imperio de la IA, que es sobre OpenAI, a mí me parece que es en este momento uno de los libros paradigmáticos y que más aporta a la discusión. Me parece que escribió un libro de nuestros tiempos. Bueno, buenísimo para tenerlo en agenda. Te agradecemos un montón, Milagros. Es un gran aporte para nuestro podcast. Así que, bueno, esperamos seguir en contacto y, bueno, te seguimos por redes y vemos tu laburo, que es súper importante en este contexto. Bueno, Gladys, te agradezco muchísimo también por la invitación. Para mí es siempre una alegría aportar estas discusiones. Esto fue Prompt y Circunstancia, un podcast del Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicadas a las Humanidades y Ciencias Sociales, LIAS, y de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.